partir de ahora comienza Los puntos sobre las IES. Los puntos sobre las IES. Un espacio donde analizaremos los temas más polémicos de la comunidad con la participación de expertos y autoridades. Los puntos sobre las IES por La Tecla 105.7 FM. La Tecla. Así es, efectivamente, ya estamos en su segmento Los puntos sobre las IES, aquí en su espacio de noticias, en Tecla Noticias, en la 105.7 en FM. Estamos ya para tratar diferentes temas que han surgido, por supuesto, durante esta semana. Para eso vamos a hablar con Luis Mauret, quien es consultor político, tiene una amplia experiencia en torno a este tema del manejo de la política, y para consultarle qué alternativas tiene el gobierno nacional ante el veto parcial de la Asamblea sobre el incremento del IVA, las acciones casi que rápidas, más rápido que inmediato que ha tomado el gobierno nacional, y de qué estrategia estamos hablando. Entonces, para eso saludamos, le damos la bienvenida a través de la aplicación Zoom a Luis Mauret, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Un gusto saludarle. Buenos días. Jesús Bernabé le saluda. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y un abrazo fraterno para los radio escuchas y los televidentes a través del medio de comunicación digital, Radio La Tecla, una muy buena radio que hace tiempo yo la visitaba con un candidato ahí en La Libertad. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. Luis, ¿cómo usted ve el panorama que tiene actualmente el gobierno nacional? Se comenta mucho que esta decisión que tomó la Asamblea, y sobre todo dos bloques en especial, el del Partido Social Cristiano y el correísmo, no precisamente era bloquearle al gobierno esta propuesta de ley, sino más bien, como quien dice, de forma disimulada, plantearle el camino para que él tome las alternativas de aplicar la normativa del incremento del IVA. ¿Qué opina usted con respecto a estos comentarios? Bueno, como usted dice, ¿no? Le limpió el camino. La palabra, un allanamiento táctico, ¿no? Significa que la decisión que toma en la Asamblea es justamente para que el presidente de la República, porque aquí hay que aclarar algo, hay una confusión dentro de la parte legal de la Constitución, porque a quien le corresponde subir el IVA o cualquier impuesto para la ciudadanía directamente es el presidente de la República. Claro. Pero el presidente ha tenido a bien de pasarle esto por las buenas relaciones que existe con la Asamblea. Pero la Asamblea también ha tenido de devolverle la pelotita y el gesto, allanándole de esta forma táctica para que el presidente pueda tomar la medida. Lo que le corresponde al presidente en las próximas horas, mañana sé que va a haber una sesión en la Asamblea para tomar, vía Zoom, por cierto, para tomar decisión al respecto. Yo creo que el presidente va a terminar aprobando esta ley él mismo de la parte ejecutiva para el incremento del IVA por el 13% y gradualmente hasta obtener el 15%. Lo que sí le hizo la Asamblea, algo que a la ciudadanía, especialmente a la banca privada y a las cooperativas, les afecta en el tema de obtener de sus ganancias, de sus utilidades, un impuesto aparte, ¿no? Entre el 5 hasta el 25% dependiendo de las utilidades, pues, ¿no? Son 5 millones, 10 millones, 15 millones, hasta 100 millones pagarían más adelante hasta el 25%. Bueno, algunas empresas o algunos bancos extranjeros, para ellos no verían con buenos ojos invertir al Ecuador si saben que le van a estar quitando su dinero de las utilidades. Ojo, que ese capital que obtienen de las ganancias se deberían reinvertir en otras áreas, en otros negocios que beneficien el empleo y el desarrollo de la comunidad. Lo que el Estado debe hacer es vigilar, precautelar esos intereses que se obtienen en nuestro país, pero que beneficien, se queden aquí en el país y pues no se huya este capital, ¿no?
aparte de la ley que ya existe del ICD, que es el impuesto al capital que sale, el 5%, que también eso era otro que se venía gradualmente eliminando, ¿no? Del 25%, poco a poco, hasta llegar a, creo que estaba en el gobierno de Lazo hasta el 3%, creo que iba a llegar ya al 2%, pero otra vez se recupera y se lo pone al 5%. Luis, Aparte de eso, estoy viendo que el impuesto del 5% a la construcción ujú. es muy bueno porque eso dinamiza la parte comercial, el negocio, el trabajo. Me parece eso muy, muy interesante. ¿Me decía algo, Jesús? Sí, sí, Luis, precisamente sobre lo que usted menciona de la decisión que tomó la Asamblea Nacional de no darle paso o vetar, porque se hizo votación artículo por artículo, y precisamente vetar esto del incremento del 15%, pero ellos agregaron, por decirlo de alguna forma, una propuesta donde se habla de la contribución temporal sobre las utilidades de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, el impuesto a salidas de divisa, que usted lo menciona, eh, pero según el analista, y escuchaba en una entrevista nacional también a Rafael Ollarte Martínez, que es abogado constitucionalista, él decía que es inconstitucional, o debería ser inconstitucional, que la Asamblea Nacional atribuya el de incrementar ellos como alternativa este tipo de resoluciones cuando estas leyes, que pueden ser tributarias, netamente es competencia del presidente de la República. Lo que ellos tienen que hacer es tratar lo que el presidente les envía, no aumentar cuando se trata de específicamente de leyes relacionadas al tema tributarios. Entonces, lo que la Corte Constitucional debería hacer es declararla inconstitucional esa resolución. ¿Usted qué opina con respecto a ese tema? Bueno, lo que usted dice es 100% real, es objetivo lo que dice el señor Oscar Ullarte, ¿no? Ujú. Que él habla acerca de las violaciones a los artículos 135, 127, 100, 301, 137, 138 más o menos, que lo Ujú. recuerdo, y no le compete a la Asamblea Nacional. Pero yo también me pongo a pensar, y él también lo dice, que de cuando acá lagarto que come vomita, pues, ¿no? Claro. Después que se aprueba esto, la Corte Constitucional se tomará su tiempo en decir la verdad, eh, estuvieron equivocados, vamos a corregir. Eso yo creo que no va a suceder, pero lo que usted dice es una gran verdad, que hay un amarre, confusión, un hueco enorme legal en el que se atribuye derechos y competencias que no le pertenecen a la Asamblea. ¿Estos son Por errores cierto, de buena fe, como se decía en su momento, Luis, o realmente estos errores son intencionales? no, pues aquí nos hacemos los ciegos y los sordos, ¿no? A veces, y los mudos, ¿no? Ujú. En este caso, yo creo que ellos están haciendo las cosas pensadas, pero lo que sí estoy viendo que los asambleístas, una vez más, yo pensaba que en esta nueva participación de ellos iban a tener un protagonismo en ponerse la camiseta del país y comenzar a trabajar en bien de todos los ecuatorianos. No, lo que pasa en nuestro país es que es un problema estructural donde la economía se la maneja en la parte política y eso no debería ser así. Deberíamos copiar el sistema político, perdón, el sistema monetario o el sistema financiero que tiene Chile, que tiene Colombia, que tiene Perú, que se respetan, ¿no? Ujú. Ahí no se mezcla la parte política ni con la parte de la ley, ni con la parte financiera. Eso es totalmente. Se llegó a un consenso donde la ciudadanía y los políticos se pusieron de acuerdo en respetar eso. No importa la ideología política que tenga, si son de izquierda o de derecha. Aquí estamos politizando la economía del país y esa politización o ese clientelismo político que hacen, la politiquería que está acostumbrada en nuestro medio, es lo que termina afectando a nuestra gente, a nuestro pueblo. El problema o el hueco fiscal que existe por la deuda que tiene de 8.000 millones de dólares, eso es grave. Más este problema que tenemos con el tema de la corrupción, de la inseguridad, del combate al narcotráfico, todo eso que se espera tener más de 600 millones de dólares para cubrir ese gasto,
¿De dónde van a salir esos recursos? Por cierto, el Fondo Monetario Internacional le da una tarea al gobierno ecuatoriano para que pueda ser objeto de crédito, pues, ¿no? Y solamente con ese gesto que usted ve de este juego de acciones, ha hecho pues que el riesgo país baje, creo que está en 1 punto y pico, o algún 1.6, algo así, pero realmente el Ecuador tiene un problema gravísimo en la parte fiscal y en la economía. No digo que el dólar se vaya a ver afectado, pero hay que jugar con todo esto, ¿no? Ojo, cuidado, comenzamos nosotros a imprimir documentos y hacer lo que hizo China en su momento, por problemas de guerra y todo que tuvo, tratar de hacer negocios con Inglaterra, después para recuperar esos bonos. Bueno, yo siempre pongo como ejemplo, estos países como Japón, por ejemplo, que no tiene petróleo, no tiene minas, ¿cómo tienen riquezas hoy en día? Nosotros que tenemos minas, petróleo, y tenemos problemas económicos. Venezuela, que tiene toda la riqueza en petróleo, vive un pueblo sumergido en la pobreza. ¿A qué se debe? Se debe a ese manejo político irresponsable, ¿no? Porque la responsabilidad implica tener poder, y el poder significa que nosotros debemos ser congruentes con nuestros principios y con nuestros valores éticos hacia la ciudadanía. Manejar el tema financiero en este país se lo ha hecho de manera irresponsable. Venimos heredando más de 4.000 millones de dólares, más lo que se debe ahora, son 8.000 millones de dólares de déficit. ¿Dónde tiene que el Estado apretarse el cinturón, comenzar a tomar medidas y focalizar las ayudas que se deben de hacer de la manera correcta, o sea, ayudar al más necesitado? Yo he visto personas que reciben el bono, y no quiero discriminar a nadie, Claro. pero personas que son jóvenes, ¿no? Van con sus esposos cargados en la moto, pero yo he visto pocos ancianos y pocas personas que tienen capacidades especiales. Creo que la ayuda del bono se tiene que focalizar realmente con las personas que necesitan. Anteriormente, mi querido Jesús, cuando teníamos el Sucre, yo vengo de esa época, de los años 60, siempre tuvimos pobreza, ¿no? Pero en esa pobreza nuestros padres nos enseñaban a trabajar, a guardar dinero, a ahorrar dinero, y es lo que tiene que hacer un Estado, como un padre. Cuando tiene el dinero, producto de las riquezas naturales, tiene que guardar para la época de la vaca flaca. Pero aquí lo que se ha hecho es endeudar al país y dejarle ese problema para el gobierno que viene. Y eso ha sido consecuencia de lo que se está viviendo ahora, lo que ha pasado en años anteriores, efectivamente, con inflar al Estado, que se decía en su momento, crearse ministerios, esos ministerios, por supuesto, muchos más funcionarios, y es lo que se está viviendo el día a día, bajo la percepción de muchos, es que el Estado debería empezar a achicarse y que adicional a eso podrían haber también mejoras en el tema económico, porque en el tema del pago a funcionarios públicos, que algunos están todavía en mora, todavía están esperando su pago, se podría también mejorar el tema económico, porque el Estado hace una gran contribución al pago del tema de sueldos a funcionarios públicos, Luis. Bueno, yo para responder esta pregunta, Jesús, quiero felicitar realmente, yo no soy partidario de movimiento que auspició la candidatura del presidente Daniel Noboa, pero quiero felicitarlo por esa decisión firme, ¿no? Responsable, que yo veo que tiene él sí la visión clara hacia dónde llevar este país. Y bien por eso, pero sí es lamentable, muy preocupante. Acabo de venir de la península hace un día atrás y me entero que las alcaldías no tienen el dinero para pagarle a los empleados. O sea, realmente hay cosas que pensar. Y no solamente los GAT municipales, sino también hay ciertos ministerios, a excepción de Ban Ecuador, que se maneja sus propios recursos y no tiene problemas de pagos con sus empleados. Pero hay algunas entidades públicas que nadie quiere invertir con el sector público porque no les paga. Ya no es negocio trabajar con el sector público, con el Estado, ¿no? ¿Dónde están las políticas públicas que controlen estos gastos? ¿O dónde están esas políticas públicas que controle la Contraloría sobre lo que controlan ellos? Por ejemplo, ¿cuántos millones de dólares producto del narcotráfico, de la guerrilla o de estos grupos que
llegan a nuestro país extranjeros y que tienen millones, que son, yo creo que más de 600 millones de dólares producto del narcotráfico, se debería utilizar con esta ley que no la aprobó el ahí es que no entiendo, pues, mi querido Jesús, ¿no? No entiendo dónde está el corazón de los ecuatorianos. Cuando tiene que aprobar una ley para que le permita a estas personas que esos bienes públicos sirvan para el Estado. No tratamos de agravarle un problema más a los ecuatorianos, pero sí podemos asumir con esta ley, no recuerdo el nombre, pero con la ley de extensión de dominio, esa es. Sí, sí. La Asamblea se opuso a eso, pues no hay sentido. O sea, no hay patriotismo, no hay en el espíritu del político la responsabilidad de construir este país. Yo siempre digo que a este país hay que mirarlo como una media cuando nos sacamos del zapato y comenzar a hacer una reconstrucción cultural, moral y en la ética. Este país necesita como volver a nacer. Hay que volver a educar a la gente. Los sistemas de educación son obsoletos. El problema de nuestro país es porque venimos arrastrando problemas de identidad propia. No tenemos una identidad propia, la vamos perdiendo. Yo le digo a usted, Jesús, disculpe que me vaya a este tema, pero es que de ahí regresa todo, ¿no? O ahí inicia todo. Yo le decía que aprendí a ahorrar a mis padres. Yo, si sé que voy a tener un trabajo a corto plazo, guardo dinero para pagar el estudio o la medicina, la comida que vamos a tener en casa, pero no me la gasto, ¿no? Claro. Estos gobiernos se gastan todo irresponsablemente y no se preocupan por el plan de educación, de salud. Mire usted, con esta ley también se va a agravar a los jubilados, pues, ¿no? El problema que van a tener los señores que dieron su vida para construir este país, van a tener problemas para recibir sus pagos puntuales, porque hay un déficit. ¿Y de dónde se saca ese dinero? Yo creo que el Estado y otros gobiernos que se están sumando para ayudarlo a salir de esta crisis a buena hora, y agradezco a nombre de mis compatriotas y personal que le puedan extender la mano. Estados Unidos está muy interesado, Europa, en poder dar líneas de crédito, como el Fondo Monetario Internacional y otros más, a través de diferentes organismos, ayudar al país que está en una situación que es el cinturón en América, un país que tiene todas las bendiciones para progresar, pero tiene un problema social gravísimo, que hay que volver a empezar ahí, desde la raíz, desde la educación. Te digo, Jesús, se han olvidado los padres de hacer la transición de esos valores. Todos le recargan al Estado y todos le recargan a los docentes, aun cuando esa educación tampoco no es tan buena, hay que cambiarla, hay que modificarla, pero los padres tienen el deber de educar a sus hijos a ser responsables. De ahí van a salir los futuros líderes, con esos principios, con esos valores. Pero si llegan a la asamblea y estoy viendo una ciudadana que le falta el respeto a la ministra de gobierno, diciéndole que ella solapa a los corruptos o a los... Por favor, nos estamos matando entre nosotros mismos. Estamos disparando al frente interno cuando el enemigo es el narcotráfico, es la guerrilla, es la corrupción. Actualmente el panorama que se vive en la Asamblea Nacional y que el país está expectante es que inmediatamente se dio la resolución de la Asamblea sobre que no aprobar, o mejor dicho, el alza permanente del IVA, pero inmediatamente el presidente envió, en este caso, o vetó parcialmente y pone el IVA en 13% con posibilidad de subirlo al 13%, dicen los medios nacionales, con la objeción parcial del veto. Con esto, muchos se preguntan también, y usted lo decía al principio de su intervención, Luis, lo decía al principio de su intervención, ¿va a complicar la inversión extranjera de pronto? Muchos van a pensarlo dos veces antes de invertir en el Ecuador, porque perfecto, con el 13, el 15% podrá crecer económicamente de pronto lo que se había estado perdiendo. Le va a poder servir al gobierno tener un presupuesto, un ingreso, pero de pronto no se ha analizado la otra parte, si desde afuera van a estar interesados en hacer la inversión en Ecuador.
Luis. Jesús, yo recuerdo que aquí existía el Bank of America, Ajá. el First National Citibank. ¿Dónde están esos bancos internacionales en el país? No están, se fueron, porque vieron políticas que no les garantizan su inversión. Al irse ellos con sus recursos a otros países, Colombia, Perú, Chile, se abren puertas de espacios de trabajo. Se construye un país diferente con esos aportes, con esos negocios de dinero bien llegado, bien habido, porque estos bancos internacionales sí tienen, ojo, me quiero expresar bien para que no se malinterprete, Claro. pero ellos sí tienen un sigilio de mucho cuidado de dónde vienen los recursos. Yo me vine a mi mente por bancos del pasado que tuvieron problemas por tener dinero ilícito, ¿no? Que por cierto quebraron algunos, ¿no? Y otros fueron a la cárcel producto de eso. Pero nosotros necesitamos en este momento generar confianza en la parte financiera. Yo creo que dentro de este disenso de opiniones, de conceptos y de ideología, hay que hacer lo que hizo un día China. China le dijo a su pueblo, los reunió el líder chino y le dijo, vea, esta ideología nuestra del socialismo, del comunismo, es la esencia de nuestra cultura, pero con eso no vamos a vivir, con eso no vamos a comer, o sea, no vamos a morir de hambre. Y China es uno de los países más grandes en el capitalismo, ¿no? Claro. Ahí es cuando yo entiendo cuando el izquierdista dice que no, pues que hay que tener la economía igualitaria para todos, pero China, de la pobreza que estuvo después de la guerra, es uno de los países más ricos que hay en el mundo. Japón. ¿Y por qué Japón es rico? Mire, veamos, vámonos a la parte donde el Ecuador no solamente depende del petróleo y de la minería. Oiga, Japón tuvo la sabiduría de enviar a los jóvenes a países como de Europa, Estados Unidos, y esos cerebros con esos conocimientos, que ese era el verdadero capital. Esa era su verdadera riqueza. Y ese capital de conocimiento es que llevó a Japón a crecer. Lo mismo le pasó a Alemania después de la guerra, ¿no? Nosotros no hemos tenido esas guerras que hayan devastado a nuestro país. No, gracias a Dios no. Pero ¿por qué no aprendemos esos ejemplos de esos países que son desarrollados y los imitamos, ¿no? Por ejemplo, Japón y China son de los países más copiones que hay, no porque son súper inteligentes, son súper disciplinados, súper disciplinados. La disciplina mata talento, ¿no? Tú puedes nacer con un talento, pero si no eres disciplinado, olvídate. Ha habido una indisciplina en el manejo fiscal en este país. Y hay que ser disciplinado para manejar los recursos, porque el Estado no genera dinero, el Estado administra dinero de lo que recibe de los ciudadanos, de los trabajadores, de los que construyen el país con sus lomos, los que invierten en un país, ellos construyen el Ecuador. Y ese dinero que lo administra un Estado tiene que ser responsable en la distribución de esa riqueza que le vienen bien, o algunos puede ser hasta que les llegan de forma como condenación, como en el caso de Venezuela, ¿no? Luis. País rico que vive sumergido en la pobreza. Efectivamente, Luis. Y hay muchos que dicen ser de ideologías socialistas y de socialistas y son más ricos que nadie también, pues, ¿no? Que hemos visto bastante en el país. En el tema de los que hablan mucho de la posición de izquierda, ¿no? Luis, ya en la parte final, ¿cuál es en este caso, el panorama que le queda al Ecuador bajo su percepción? ¿Qué vendrá más adelante para los ecuatorianos con estas disposiciones que se están dando por parte del gobierno y la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que el país está en buenas manos y eso me da tranquilidad. Yo me levanto todas las mañanas y respiro ese aire fresco que me llega de saber que hay un joven al frente de este país. Le vuelvo y le repito, yo no he trabajado con ninguno de los que están dentro del gobierno, pero yo aplaudo las buenas acciones. Yo veo que él tiene claro, viene de una familia que está construyendo este país. Si usted ve muchos los edificios en la parte del Cerro de Santa Ana, la Ciudad Colón, por el Mall del Sol,
O sea, usted ve toda esa infraestructura es construida a través de la familia Noboa. Ellos tienen claro dónde se tiene que invertir el dinero. Eso me da tranquilidad. Y eso es lo que yo siempre digo, que cuando alguien llega al poder tiene que tener una historia, tiene que tener un antecedente, tiene que tener una congruencia y una coherencia, ¿no? Coherencia de lo que recibe de su generación pasada, ¿no? Trabajadora y luchadora, pero también congruente con ese ejemplo o con esas acciones de su pasado, aplicarlo, esos conocimientos en la administración pública en bien de nuestro país. Luis. Hay muchos jóvenes que necesitan oportunidades, Jesús. Hay muchos ancianos que sus días, sus últimos días, tienen que ser los peores. Luis Mauret. No puede ser posible que los ancianos tengan que pagar el precio y el dolor de la irresponsabilidad. Muy bien, estuvo con nosotros Luis Mauret, consultor político, ya su mensaje en la parte final. Luis Mauret, un excelente consultor político con amplia experiencia acá en la provincia de Santa Elena y también a nivel nacional. Ya su mensaje, estimado Luis, en primera instancia agradecerle por darnos la apertura a poder consultarle diferentes novedades que están pasando en el país. Su mensaje en la parte final. Jesús, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por la invitación. A María José le envío un fuerte abrazo. Yo creo que sí lo he visto a usted, Jesús. Está en un medio muy interesante. Está empezando en una edad muy bonita, su juventud. Lo felicito. El país necesita de personas como usted. Yo sé que van a venir mejores días. Hay que tener fe, confianza, pero también hay que ser responsable en nuestras acciones individuales. Muchas gracias y un lindo día para todos. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí cerramos el segmento Los puntos sobre las IES, amigos. Y vamos con excelentes recomendaciones también.